Muy buenos días, señorita de los Sagrados Corazones. El día de hoy vamos a trabajar en el área de ciencia y tecnología el siguiente tema que está relacionado a los reinos protista y fungi. El reino de los primeros animales, las primeras plantas y el reino de los hongos verdaderos. Muy bien, vamos a empezar entonces con este tema. Bien, vamos entonces dando parte a lo que es el reino protista. De repente debes haber escuchado hablar de los protozoarios, unos microorganismos que en algunos casos son parásitos, pero que en algunos casos también no causan mayor daño, son de vida libre. Y lo primero que tenemos que revisar de este reino es hablar de sus características. Por ejemplo, una primera característica es hablar del tipo de célula que tiene. Por ejemplo, ¿qué tipo de células hemos revisado? Hemos revisado las células eucariota y las células procariota, ¿verdad? En el caso del reino protista es eucariota. ¿Qué significa eucariota? Eucariota significa que tiene un núcleo verdadero. ¿Y cómo es eso? Es porque su núcleo está rodeado de una membrana nuclear, que también se llama carioteca. Una segunda característica es su organización celular. Algunos protozoarios están hechos de una sola célula, es decir, son unicelulares. Y otros están hechos de muchas células, son pluricelulares, los del reino protista. Un tercer tipo de criterio a estudiar o característica es hablar de su nutrición. Por ejemplo, hay algunos protistas que se alimentan por sí solos, y esa es la nutrición autótrofa, a través de la fotosíntesis. Hay otros protozoarios que más bien buscan alimento, son heterótrofos, y lo pueden hacer de tres maneras. El primero es el holozoico. Ese se refiere a que tiene la capacidad de captar materia, es decir, tiene una especie de boca que le sirve para captar materias o moléculas que están flotando en su ambiente y tragárselas literalmente. El otro es saprobiótico, que se refiere a aquellos que descomponen la materia orgánica. Y otro parásito, aquellos protistas que viven a expensas de otros seres vivos. Ahora, hay un tercer tipo de nutrición presente en este reino que es el llamado mixótrofos. Son aquellos que pueden hacer fotosíntesis, pero también pueden tragar alimentos, son holozoicos. O sea, hacen las dos cosas al mismo tiempo. ¿Qué protista encontramos aquí? Te voy adelantando, es un alga llamada euglena. Y finalmente, el tipo de reproducción. ¿Cómo se reproduce en el reino protista? Los dos tipos, asexual, cuando un organismo genera a sus descendientes, y sexual, cuando dos organismos se tienen que unir para generar a sus descendientes. Pero bueno, en el reino protista el que predomina es el primero, el asexual. Y finalmente veamos su clasificación. En el reino protista podemos encontrar tres grupos. Un primer grupo, que son los llamados primeros animales, es decir, los protozoos. Un segundo grupo, que son las llamadas primeras plantas, las protofitas. Y un tercer grupo, que son los hongos mucilaginosos, los hongos falsos, los llamados mixomicetos, o también llamados hongos inferiores. Muy bien, entonces, con eso vamos dando pie a lo que vamos a revisar. Empecemos entonces revisando a los primeros animales. Dentro de lo que son los primeros animales, a su vez, vamos a encontrar que se clasifican en cuatro grupos. Un primer grupo son los llamados rizópodos. Un protozoo rizópodo es aquel que se mueve gracias a una estructura de locomoción llamada pseudópodo. Haciendo la aclaración, pseudo significa falso y podo significa pie o pata, es decir, los protozoos de falsos pies o falsas patas. Seguimos. Hay un segundo grupo que se mueve por cilios, son los llamados ciliados. Un tercer grupo que se mueve por flagelos, son los flagelados. Y un cuarto grupo que no tiene ninguna de estas estructuras. Es decir, no tienen ni pseudópodo, ni cilio, ni flagelo, y son los llamados esporozoarios. Ya lo vamos a ver cómo son estos organismos. Por ejemplo, aquí en la foto te muestro a un flagelado. Se le dice flagelado porque verás que tiene un montón de como pelos grandes. A este protozoo que estás viendo en foto se le llama el cara de bruja. Es la Giardia lambilia. Es un protozoario flagelado.
Eso que parecen sus ojos no son ojos, son ventosas que le sirven para adherirse a la superficie interna del organismo al cual parasita. Bueno, esto es por darte algunas características. Muy bien, vamos a empezar entonces con los rizópodos. Ya dijimos que los rizópodos son los que tienen pseudópodo. ¿Y qué ser vivo encontramos aquí? Al que te muestro aquí en la figura. Este que te muestro aquí en la figura es una ameba. Y las amebas no tienen forma, son amorfos. Y si te das cuenta, en el caso de las llamadas amebas, ellos van a presentar una estructura, como te estoy marcando acá, unas proyecciones que salen de su cuerpo, todas estas que se llaman pseudópodos, es decir, los falsos pies. Por ejemplo, miren esta pequeña proyección que encontré aquí en internet. Aquí vas a ver una ameba en acción. Esta ameba, que es lo que te estoy marcando aquí, todo el contorno exterior, esta ameba, mira cómo forma su pseudópodo y en este momento está captando a otro microorganismo, es decir, se lo está tragando para digerirlo. Así son las amebas. Y bueno, aquí están los organismos que van a ser digeridos por la ameba. Ahora, si analizamos una ameba, vamos a encontrar entonces que sus proyecciones, como ya te dije, son los llamados pseudópodos, ¿verdad? Vamos a encontrar que como es una célula, tiene citoplasma. Y por lo tanto también va a tener su núcleo, porque es eucariote. Bueno, tiene su membrana celular, tiene vacuolas contráctiles, ¿no? Y una vacuola alimenticia por acá. Entonces, esto es una ameba. Una ameba que te doy de interés médico es la llamada entamoeba histolítica. Esta ameba causa una enfermedad en los seres humanos, en nosotros, que es diarrea, con sangre, con moco, con pus. Es una ameba que se adquiere a través de alimentos contaminados, por eso todos los alimentos hay que lavarlos muy bien. Seguimos. Un siguiente grupo que vamos a revisar son los llamados ciliados, ¿verdad? Los llamados ciliados. Ahora, en el caso de los ciliados, como dijimos, se mueven por cilios. Por ejemplo, aquí te muestro la foto de un ciliado. Es una célula. Y verás que aquí al contorno hay como unos pequeños pelitos en todo su alrededor que se mueven. Y estos pelitos que se mueven son los que van a ayudar a su desplazamiento. Por ejemplo, aquí abajo mira esta otra foto que he encontrado, móvil. Este es un ciliado. Y verás todas esas cositas que se mueven a su alrededor son los llamados cilios. Si vemos esta siguiente foto, aquí vemos la estructura. Entonces, este organismo ciliado tiene cilios, como ya te indiqué, que son los pelitos que tiene a su alrededor. Va a tener, por ejemplo, aquí una vacuola contráctil, ¿no? Que es esta de acá. Unos canales radiales, que son a manera de un sol. Vamos a encontrar que tiene dos núcleos. Tiene un micronúcleo y tiene un macronúcleo. Tiene citoplasma. Tiene vacuolas alimenticias. Pero algo curioso de este protozoario es que va a tener una especie de boca. Aquí dice abertura bucal, que es el llamado citostoma. Y también va a tener una especie de poro excretor a manera de ano, que es el citopigio, poro anal. Este, por ejemplo, es el que te decía que hace nutrición holozoica. Un pedazo de materia orgánica entra por aquí, entra por su boquita y es digerido por esta vacuola alimenticia. Un ciliado de vida libre, que no es parásito, te hablo del Paramecium notatum, muy estudiado en laboratorios por su forma de reproducción, su forma de vivir, etc. El siguiente grupo, los llamados flagelados. Ya dijimos que se llama flagelado, ¿por qué? Porque tienen flagelos, ¿verdad? Aquí en la foto te muestro, por ejemplo, miren, esta es la foto de sangre, un poco de sangre. Te das cuenta que son estos de acá, estos redonditos son los glóbulos rojos. Y aquí encontramos a este parásito cuya colita es un flagelo que le sirve para moverse. Este parásito puede llegar a nosotros a través de un insecto, como vamos a ver. Aquí te muestro una foto, por ejemplo, más dinámica. Ahí tienes al parásito, mira cómo se mueve, ¿no? Esta es una foto a nivel del microscopio. Y ahí tenemos el flagelo que le va a servir justamente para esa función. Y aquí el mismo flagelado, pero señalando sus partes. Acá tiene un corpúsculo parabasal, un rizoplasto, tiene una membrana ondulante. Aquí está el flagelo, que es característico. El periplasto, granos de volutina. Tiene su núcleo, ¿verdad? El blefaroplasto, a partir del cual nace toda esta membrana.
Y un flagelado, que es el que te muestro aquí en la foto y el que estamos viendo acá, un flagelado de importancia médica es el llamado Trypanosoma cruzi. Este flagelado que llega a nosotros produce una enfermedad llamada el mal de Chagas. ¿Qué es el mal de Chagas? Es una enfermedad ocasionada por el Trypanosoma cruzi, el cual va destruyendo de manera progresiva a los glóbulos rojos de nuestra sangre. ¿Y cómo llega este protozoario a nuestro cuerpo? ¿Por el aire? No. Llega a través de un insecto que te lo muestro a continuación. Un insecto que es este de acá abajo, que se llama la chirimacha. La chirimacha, que lo ves aquí en la foto, es un insecto que tiene la costumbre de picar, absorber sangre porque se alimenta de sangre, es hematófaga, pero al mismo tiempo que va comiendo en nuestra piel, va a defecar unas pequeñas gotitas a su costado. Entonces, ¿qué sucede si este insecto llamado chirimacha tiene el Trypanosoma cruzi? Entonces las heces lo van a contener. Entonces, una vez que deja de alimentarse, la chirimacha se va. Y uno, cuando te pica algo, ¿tú qué haces? Te rascas, ¿verdad? Entonces, al rascarte sin darte cuenta, esparces las heces hasta la herida que él ha dejado. Y así uno mismo se contamina con este parásito. Ahora, ¿dónde encontramos chirimachas? Hay en Arequipa, claro, hay en Arequipa, pero no en cualquier zona, generalmente en zonas donde crían animales, como vacas, chanchos, cerdos, zonas costeras más que todo. Entonces, no te olvides el mal de Chagas, transmitido por la chirimacha y ocasionado por este protozoario flagelado, el Trypanosoma cruzi. Y el último grupo, los llamados esporozoarios, como ya te dije hace un momento, estos no tienen pseudópodos, no tienen cilios, no tienen flagelos, forman esporas. Y aquí te muestro otra foto de sangre. Aquí hay una tinción especial. Estos redonditos son glóbulos rojos, por ahí hay glóbulos blancos. Y este que no tiene forma redondita, es medio ovaladito, medio alargadito como gusano, este es un esporozoario y se llama Plasmodium. Este también ocasiona una enfermedad grave en el ser humano. Esa enfermedad, ¿sabes cómo se llama? La llamada malaria. Veamos esta siguiente proyección. Estos que parecen gusanitos, cada uno de ellos es un Plasmodium, este de acá. Pero esta proyección es dentro del abdomen de un insecto. Mira, este es el cuerpo de un insecto. Y tú dirás, ¿por qué el cuerpo de un insecto? Porque el Plasmodium, que ocasiona la llamada malaria, llega a través de la picadura de un mosquito. Mira esta proyección. Aquí está el mosquito. Claro que no son todos los mosquitos, son mosquitos que hay en la selva. El mosquito, al picarte y chupar sangre, al mismo tiempo va a dejar estos gusanitos, el llamado Plasmodium. Estos van a llegar al hígado, donde se van a multiplicar, se van a reproducir, luego van a salir al torrente sanguíneo y van a empezar a invadir ¿a quién? A los glóbulos rojos. Entonces entra al interior del glóbulo rojo, ¿no? Y ahí se va a multiplicar, se va a reproducir, hasta que finalmente de uno que ingresó salen cientos y el glóbulo rojo queda destruido. Y cada uno de esos que salen vuelven a repetir el ciclo con otro glóbulo rojo y así van acabando con estas células sanguíneas. Ahora, imagínate que aquí hay otro mosquito. Viene otro mosquito que chupa sangre y al chupar sangre de una persona que tiene este parásito, entonces ingresa a él. Entonces el parásito empieza a crecer dentro del mosquito y cuando vuelve a picar lo vuelve a transmitir. Entonces por la sangre circula, se siguen destruyendo glóbulos rojos, otro mosquito chupa sangre y se lo vuelve a llevar y así se va repitiendo el ciclo. Aquí te muestro el mosquito responsable de la transmisión de la malaria, es el llamado Anopheles gambiae. Mira cómo el mosquito pica con su aparato bucal picador chupador, busca un vaso sanguíneo y ahí nos está introduciendo al llamado Plasmodium. He de hacerte la aclaración, hay 4 Plasmodium. Hay Plasmodium vivax, Plasmodium malariae, Plasmodium ovale, Plasmodium falciparum. Los 4 producen la llamada malaria. Por eso si alguna vez vas a la selva, tienes que cuidarte de ese mosquito. Muy bien, ahora vamos al segundo grupo de los protistas. Y vamos a hablar de quién, de las llamadas primeras plantas. Aquí vamos a encontrar que las primeras plantas son básicamente algas. Es decir, que las protofitas son las algas marinas. Hay unas algas que son de color verde y se les va a llamar clorofita, algas verdes. Ahí encontrás, por ejemplo, a la lechuga de mar.
Hay otra alga que ya te mencioné, que pueden tener nutrición autótrofa y heterótrofa, es decir, come, pero también hace fotosíntesis, que es la euglena, y se les va a llamar las euglenofitas. Son algas verdes también, pero móviles. Móviles me refiero a que se pueden mover, tienen flagelo y están nadando por el agua. Hay un tercer grupo, que son las algas fuego, las llamadas pirrofitas. ¿Por qué se les llama así algas fuego? Porque los marinos encontraron que a veces el mar se tenía de color rojo y daba la impresión de ver fuego a la distancia. Son las llamadas mareas rojas. Son algas pirrofitas que en grandes poblaciones producen ese efecto. Lo malo es que producen mucha toxina y todos los peces que están por ahí se mueren. Hay otras algas que son las llamadas feofitas, las llamadas algas pardas. Estas son las algas gigantes del mar. Miden 40 metros, 50, 60, 80 metros de largo. Estas algas, algunas lo habrás visto si has ido a la playa, son algas enormes de color café. Hay las llamadas basilariófitas, las algas diatomeas, algas flageladas, ricas en silicio, que cuando mueren en el fondo marino forman la tierra de silicio, que lo utilizan para hacer, por ejemplo, los hornos refractarios, para hacer lijar, porque el silicio es muy áspero, muy duro. Hay otras algas que son las rodofitas, algas rojas. Son rojas igual que las pirrofitas, pero ¿cuál es la diferencia entre los dos? Las pirrofitas viven flotando en el agua, las rodofitas viven en el fondo del agua, pero estas algas no son tóxicas, las pirros sí son tóxicas. Otras algas son las llamadas crisofitas, las algas pardo-doradas, otras las antofitas, las algas verde-amarillentas. En general, estos colores variados que van a tener es por el tipo de clorofila. Hay clorofila A, hay clorofila B, hay clorofila C, y hay otros pigmentos que contribuyen a los diferentes colores que van a tener estas algas. Entonces, algas de variados colores, las llamadas protofitos. Por ejemplo, mira esta alga que te muestro acá. Esta es una alga grande. ¿De qué color es? Verde no es una alga parda. Por ejemplo, acá tenemos a una feofita. ¿Y sabes cómo se llama? El cochayuyo. Esta alga se consume, se come, es muy nutritiva. Por acá tenemos una alga roja, una rodofita, ya te dije que vive en el fondo marino. Aquí tenemos, por ejemplo, a la lechuga de mar, que esta es una clorofita. Bueno, nuevamente aquí una feofita, ¿no? En su ambiente natural, aquí es cuando ya lo sacan, la empaquetan para vender, aquí en su ambiente natural. Y a continuación tenemos al alga móvil, la euglenofita, la que puede hacer fotosíntesis, pero también come. Hace las dos cosas. Bien, esto dentro de lo que son las llamadas protofitas. Muy bien, ahí está el cochayuyo, comestible, no te vas a olvidar. Y aquí te voy a presentar otra alga que alguna vez debes haber comido, ahora que no hay cevicherías, algunas habrás comido ceviche, y el ceviche a veces nos ponen una plantita encima, ¿verdad? Toda ramificada. Ese es el yuyo, es un alga también del reino protista, y lo comemos por su alto valor nutritivo. Bien, vamos a pasar al último grupo de los protistas, y hablamos de los hongos inferiores, los hongos falsos, los hongos gelatinosos. Esos son los hongos mucilaginosos. Aquí te muestro una foto, mira. Por ejemplo, mira acá, esto es en el bosque, hay ramitas de plantas, hay tiradas en el suelo. Y vamos a encontrar, por ejemplo, mira aquí, esto que ves, esto es un hongo mucilaginoso. Mira la apariencia que tiene. Va a parecer una especie de mancha babosa, gelatinosa. Pero estos hongos mucilaginosos no son hongos, acuérdate, les llaman mohos, pero no son hongos, y estos se alimentan de materia orgánica en descomposición. Como dice ahí, pueden llegar a medir más de 1 metro, pesar varios kilos, pero la mayoría son unicelulares, sino que en grupo forman una colonia, y así es como viven en las selvas. Y estas son muy importantes porque ayudan a la descomposición de la materia orgánica, y eso permite reciclar materia para los otros seres vivos. Muy bien, hasta aquí lo que es reino protista. Pasemos al siguiente reino. Ahora entramos al reino de los hongos verdaderos, al reino fungi, el reino de verdad. Aquí vamos a encontrar las características, por ejemplo, rapidito. Tipo de célula eucariota. Eucariota, ¿por qué? Porque tiene carioteca, es decir, tiene membrana nuclear.
es decir, tiene núcleo. Ahora, hay hongos hechos de una célula y hay hongos hechos de varias células. Su nutrición, los hongos básicamente que son heterótrofos, es decir, buscan comida, ya sea descomponiéndolo, sea probiótico, o viviendo de otros seres vivos, parásito. Y bueno, la reproducción también puede ser asexual, cuando un hongo genera su descendencia, o puede ser sexual, cuando dos hongos se unen para generar a su descendencia. Muy bien, entonces este es el reino de los hongos, el cual estamos empezando a revisar. Y esta es una imagen típica de cómo son los hongos en un ambiente natural. Por ejemplo, este es un hongo venenoso, la Amanita berna. Muy bien, entonces ahí está el mismo honguito que hemos visto hace un momento. Son hongos muy bonitos, pero acuérdate que entre más color sean, en el ambiente natural me refiero, son hongos venenosos o son hongos alucinógenos. Ahora, las partes. Estos son los llamados hongos Z, los hongos sombrero. Se le llama porque tiene esa estructura llamada sombrero, el pilio, como lo ves también aquí. Va a tener una especie de tallo, que bueno, en este caso no es tallo, es talo. Se le llama pedúnculo. Acá tiene la volva, la estructura que va a estar enterrada pues en la arena o en otro ser vivo, sus escamas. Y va a tener unos pelitos característicos en el caso de los hongos, que se van a llamar las hifas. A ver, vamos a ver si me sale aquí el marcador, el puntero. A ver, vamos a ver, entonces van a salir como unos pelitos, y cada uno de esos pelitos, ¿sabes cómo se va a llamar? No se llaman raíces, se llaman hifas. Cada pelito se llama hifa, y el conjunto de todas esas hifas se llama micelio. Esos son dos nombres característicos para el reino fungi. Aquí este hongo que te muestro es un hongo que alguna vez lo has comido. Es un hongo que lo encuentras por ejemplo en las pizzas. Es el llamado champiñón. El champiñón, que es un hongo sombrero. El nombre científico de este es Agaricus campestris, el hongo comestible. Y aquí te muestro otro hongo comestible. No sé si habrás comido alguna vez la trufa, pero el hongo llamado trufa, no el helado, el hongo. Su nombre científico es el Tuber aestivum. Por ejemplo, estos son dos hongos sombrero alimenticios. Aquí te muestro otro tipo de hongos. Son hongos filamentosos, son microscópicos. Se le llama filamentoso porque están formados por varios filamentos. Cada una de estas bolitas es su bolsita donde encontramos la espora. La espora es una forma de reproducción que tienen los hongos. A manera de semillas los sueltan al medio ambiente y el aire los desplaza y crecen según encuentren condiciones apropiadas. Por ejemplo, alguna vez se habrá pasado esto con tu fruta. Puede ser el limón, la naranja, la manzana, el plátano. Esto que le crece encima es hongo filamentoso. Se le llama el moho. El moho, por ejemplo, crece así en las verduras. ¿Y cómo aparece esto? Por las pequeñas esporas o semillas que no se ven, pero que están en el medio ambiente, que cuando caen en un lugar apropiado empiezan a crecer. Y aquí te muestro a alguien que de casualidad descubrió una medicina muy importante para la humanidad. ¿Reconoces a este señor? Este señor se llama Alexander Fleming. De repente el nombre te ayuda. ¿Qué descubrió este señor? Descubrió la penicilina. Y la penicilina es un antibiótico que lo encontró a partir de un hongo, el llamado Penicillium notatum. Este señor investigaba la reproducción de bacterias, como verás en estas placas Petri, pero de casualidad encontró que dentro de sus bacterias empezó a crecer este hongo, y este hongo, a medida que crecía, las bacterias morían. La investigó más y ahí es donde descubrió la penicilina. Alexander Fleming en la proyección. Aquí vemos una masa, ¿verdad? Una masa de pan, puede ser de torta, algún tipo de derivados de este. Y tú sabrás que las masas de harina que prepara la mamá a veces se hinchan antes de ponerlo al horno. ¿Y por qué se hinchan? ¿Qué le agrega la mamá a esta masa para que se pueda hinchar? A este organismo. Cada uno de estos es una levadura. Las levaduras tienen la capacidad de hacer fermentación. La fermentación es un proceso a través del cual digieren la glucosa y como producto de desecho eliminan dióxido de carbono. Es decir, es un gas que va hinchando esta masa.
Es como que decirte que estas levaduras se van lanzando sus gases, sus pedos, y esos pedos son los que hinchan esta masa. Pero ese gas se llama dióxido de carbono. Ahora, mire esta proyección. Aquí te muestro, por ejemplo, cómo se reproducen. Acá hay levaduras, y las levaduras forman un pequeño brote, como verás acá, que se llama yema. Esta yema va creciendo, se desprende y ya se formó una nueva levadura, como ves aquí. Acá hay poquitas, van formando yemas, la yema crece y se forma una nueva levadura y así se reproduce. Las levaduras no son malas, como ya te dije. Al contrario, se utilizan industrialmente en la cocina para hacer muchos productos. Ahora, por ejemplo, la cerveza se hace con levadura porque como hacen fermentación, además de dióxido de carbono, que es un producto que botan, van a transformar la glucosa en alcohol etílico. La chicha, alguna vez habrás tomado chicha la chicha fermentada, ¿verdad? La chicha de guiñapo aquí en Arequipa. Para que fermente se hace también con ayuda de las levaduras. Ahora, ¿cuál es el nombre científico de la levadura? Se llama Saccharomyces cerevisiae. Muy bien, para finalizar, ¿cuál es la importancia de los hongos? ¿Por qué son importantes los hongos? Alimenticia. ¿Por qué alimenticia habíamos dicho? ¿Hay hongos que se pueden comer? Sí. Ahí tenemos a quién. Ahí tenemos a la trufa y tenemos al champiñón. ¿Cómo se llamaba el champiñón? Agaricus campestris. ¿Cómo se llama la trufa? Tuber aestivo. Segunda importancia, industrial. ¿Por qué industrial? Hace un momento lo hemos visto. Porque a nivel de la panadería se utiliza para hacer productos de panadería, como ya te dije, el pan, tortas, etc. Y también para producir alcohol, por ejemplo, la cerveza. El hongo que utilizamos a nivel industrial es la levadura, el Saccharomyces cerevisiae. Farmacológica, hace un momento te mostré a un caballero inglés, el señor Alexander Fleming. Este señor que descubrió la penicilina. Y la penicilina lo sacó de un hongo que se llama Penicillium notatum. Otra importancia es médica. ¿Por qué médica? Algunos hongos son parásitos y producen enfermedades. Una enfermedad muy conocida de repente es hablar del llamado pie de atleta. El pie de atleta es ocasionado por un hongo, el Trichophytum mentagrophytes, así se llama el hongo, un ejemplo. Entonces produce esa enfermedad. Hay otro que es el llamado vitiligo. Cuando aparecen como manchas blancas por la piel en diferentes zonas del cuerpo, es ocasionado por hongo. Y finalmente una importancia ecológica. ¿Por qué? Porque los hongos al descomponer la materia orgánica reciclan nutrientes y de manera natural se va mejorando los suelos para que crezcan nuevas plantas y constantemente se repita este ciclo. Entonces, este es el reino de los hongos, el reino que hemos estudiado en este momento. No te olvides de esta importancia porque los hongos, más que perjudiciales son beneficiosos para nosotros. Muy bien, sin no más que decir, cuídense mucho, nos estamos viendo muy pronto. Ya la tarea se les envío en un documento Word y nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho. Adiós.